Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Qué gran bendición poder reunirnos una vez más a través de este medio de comunicación para meditar en la bendita palabra de Dios. Antes de iniciar el estudio, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a elevar nuestro corazón a Dios. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este día hermoso que nos regalas y por darnos la oportunidad de estar a través de este medio de comunicación dispuestos a estudiar tu palabra. Te rogamos, Dios, que nos permitas entender tus verdades eternas, que atesores estas verdades en nuestro corazón, fortalezcas nuestra vida espiritual y nos des luz y guía a través del estudio de tu palabra. Ayúdame, Señor, para que lo que yo diga y enseñe a través de este medio de comunicación sea de gran bendición para la vida de todas las personas que escuchan esta enseñanza. Bendícelo, Señor, con tu paz, tu guía y tu dirección. Te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Después de haber estudiado una por una la lista de las virtudes del fruto del Espíritu Santo, el apóstol Pablo termina diciendo en el versículo 23 del capítulo 5, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esta expresión? Quiere decir que si el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida, la ley de Dios no nos condena. ¿Y por qué no nos condena? Porque la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida es la evidencia de que hemos sido objeto de la gracia salvadora de Cristo y que he sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Al manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, es la evidencia de que Dios me ha concedido nacer de nuevo, es decir, nacer del Espíritu, ser una nueva criatura, y por eso la ley de Dios no me condena. En Juan capítulo 3, versículos 1 al 3 dice el apóstol Juan en el Evangelio: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De tal manera, pues, que una persona que manifiesta en su vida el fruto del Espíritu Santo, es decir, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, a esa persona la ley no lo condena, la ley no lo juzga, porque evidencia que es una nueva criatura, que ha nacido del Espíritu Santo de Dios. Por eso, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De tal manera, pues, que la evidencia de que he nacido de nuevo,
de que soy una nueva criatura o que he nacido del Espíritu es que en mí se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, porque soy una nueva creación en Cristo. Por lo tanto, esta conclusión de que contra tales cosas no hay ley es la evidencia de que Dios nos ha dado la fe que salva. Por lo tanto, mi fe es auténtica, porque es un don de Dios. Porque si no tengo fe verdadera, no manifiesto el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Por eso Pablo dice en Efesios 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que contra tales cosas no hay ley. Si yo manifiesto en vida el fruto del Espíritu Santo, la ley de Dios no me condena, no me juzga, porque es la evidencia de que la justicia de Cristo fue aplicada a mi vida. Es la evidencia de que Dios me ha dado la fe que salva y he confiado verdaderamente en Cristo, mi Señor y Salvador, quien al morir en la cruz pagó por mis pecados, y al creer en la obra que Él hizo, me da la fe que salva y me justifica de la maldición de la ley y me hace hijo de Dios, siervo de Dios, y en mí se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, es decir, la evidencia de que soy hijo de Dios en la persona de Jesucristo. También esta expresión de Pablo, contra tales cosas no hay ley, es la evidencia de que Cristo es realmente mi Señor y mi Salvador, y que mi profesión de fe no solamente es de palabra, sino que es en espíritu y en verdad. Es por eso que en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso, si yo he confiado realmente en Cristo y tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida, entonces mi profesión de fe no es mera palabrería, no son meras apariencias, sino que realmente mi vida da evidencias de que soy un verdadero hijo de Dios. Doy evidencia de que Cristo es mi Señor y es mi Salvador, y por eso mi vida ha sido transformada y renovada por el poder del Santo Espíritu de Dios al creer en Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Porque el que dice ser de Cristo, dice la palabra de Dios, debe andar como Él anduvo, según dice en Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Así es, amable oyente, si yo digo que soy de Cristo, que permanezco en Él, que soy miembro de la iglesia, que soy un hijo de Dios, entonces la evidencia es que yo procuro andar como Él anduvo, es decir, vivir como Cristo vivió, en obediencia a su Padre Celestial. Puede que no lo hagamos de manera perfecta, pero la tendencia de todo hijo de Dios es a obedecer la santa y perfecta voluntad de Dios. ¿Todo por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en él y Él le da las fuerzas y la capacidad para obedecer y para subyugar los deseos de la carne. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso, amable oyente, qué alegría y qué gozo saber que al creer en Cristo el Santo Espíritu nos es dado. Y al tener el Santo Espíritu de Dios en nuestra vida se evidenciará que hemos nacido de Él y que somos nuevas criaturas, creados según la voluntad de Dios en justicia y santidad, creados en Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviéramos en ellas, según dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10. También cuando Pablo dice contra tales cosas no hay ley, es porque por Él, es decir, por Cristo, he sido librado de la ley del pecado y de la muerte. Para entender esto, miremos lo que dice Romanos 8, versículos 1 al 2. Dice así Romanos 8, del 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así es, amable oyente. Cuando recibimos el Santo Espíritu de Dios en nuestra vida, somos librados de la ley del pecado y de la ley de la muerte. ¿Por qué razón? Porque Cristo pone su naturaleza santa en nosotros. Somos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso hemos sido librados de la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? La ley del pecado es aquella tendencia a pecar desde que nosotros nacemos, porque hemos sido engendrados y en pecado nos ha concebido nuestra madre, porque heredamos el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero en Cristo Jesús somos librados de esa ley del pecado. Cuando creemos en Cristo, en su obra redentora, el Santo Espíritu de Dios viene a nuestra vida y ya somos libres de la esclavitud del pecado. Y ya el pecado no se enseñorea de nosotros, amables oyentes. Hemos sido librados de la ley del pecado y también, dice Pablo, de la ley de la muerte. Es decir, al creer en Cristo, el Santo Espíritu nos da una nueva naturaleza, una nueva vida, y entonces ya la muerte segunda. Entonces resucitamos espiritualmente, nos unimos a Dios, venimos a ser hijos de Dios. Ya no estamos separados de Dios, sino que hemos recibido vida espiritual. Y al morir, nuestra alma va a la presencia de Dios. Y el día que Cristo regrese a esta tierra, nuestro cuerpo que ha muerto resucitará incorruptible y se unirá a nuestra alma que está en el cielo, y en cuerpo y alma disfrutaremos de las delicias eternas de Dios, donde Cristo es el Rey y donde Cristo es el Señor que gobierna todas las cosas, amables oyentes. Por eso escuchen estas palabras nuevamente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para nosotros los que estamos en Jesús, los que hemos creído, porque Él nos ha justificado delante del Padre, porque Él ha pagado la deuda de nuestros pecados. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos recibir y sufrió en la cruz en lugar de nosotros. Por eso ya no hay ninguna condenación para nosotros, porque Él tomó nuestros pecados en la cruz y los llevó con Él, los crucificó y los sepultó. Bendito y alabado sea nuestro Cristo. Por eso ya la ley de Dios no nos condena, porque somos justificados en la justicia santa y perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estando en Cristo Jesús, ya no somos condenados, hemos sido librados de la ira de Dios y del justo juicio de Dios en su segunda venida. Luego el texto sigue diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De manera pues, que los que están en Cristo Jesús, los que ya no tienen ninguna condenación por haber creído en Él, ello se evidenciará en que esa persona que dice ser creyente en Cristo ya no anda conforme a la carne, sino conforme al fruto del Espíritu Santo que le fue dado. Entonces, la evidencia de que hemos sido nacidos de Dios
la evidencia de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús es que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es andar conforme a la carne? Nosotros ya lo vimos en clases anteriores, ya lo vimos en programas anteriores. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, dice Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De manera pues que los que no andan conforme a la carne, es decir, conforme a la lista de pecados que acabé de mencionar y muchos más pecados que no están en esa lista, son los que han nacido de nuevo, es decir, los que han creído en Cristo Jesús y Dios les ha dado la gracia y la fe para que sean salvos por la confianza en la obra redentora de Cristo. Y por esto ellos no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué razón? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice Pablo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En Cristo hemos sido librados de la ley del pecado, es decir, de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna y de la muerte espiritual. Bendito y alabado sea nuestro glorioso y Salvador Jesucristo, que dio su vida en rescate por nosotros. Amable oyente, usted que está escuchando estas palabras en esta mañana, yo le invito de todo corazón a que considere quién es Cristo. Tal vez usted ha oído hablar muchas veces de Cristo. Tal vez usted ha asistido a iglesias cristianas. Tal vez usted tiene una Biblia en su casa. Tal vez usted la lee. Tal vez usted ha visto cosas buenas acerca de Dios. Tal vez usted entiende que Dios juzga y que Dios condena al pecador. Pero tal vez usted realmente no ha confiado en Cristo. Tal vez usted no ha rendido su vida a Él. Tal vez usted no ha tomado en serio esto de su vida eterna. Porque creer en Cristo o no creer en Él implica muerte eterna o salvación eterna. En Cristo está la vida si le recibimos, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero el que rechaza a Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No sigas siendo un religioso más. Rinde hoy tu corazón a Cristo. Rinde hoy tu vida al Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y cae de rodillas ante Él, porque Él extendió los brazos en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él extendió los brazos en la cruz para ser crucificado y librarnos de la condenación eterna, recibiendo el castigo que usted y yo merecíamos recibir. No deseches al Salvador. Él derramó su sangre santa en la cruz del Calvario, la sangre del nuevo pacto. Su sacrificio es único, suficiente, perfecto y para siempre. Y en Él podemos confiar plenamente, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Arrepiéntete de tu pecado, amable oyente. Toma en serio al Salvador. No sigas siendo un religioso más. Tome la Biblia y léala de corazón. Y si no la entiende, dígale al Espíritu Santo en oración: Espíritu Santo de Dios, abre los ojos de mi entendimiento y permítame entender tu palabra. Permítame entender tu verdad. Y estoy seguro que el Señor le ayudará a entenderla.
o si no, busque una iglesia de sana doctrina, una iglesia que predique única y exclusivamente la palabra de Dios y a Jesucristo como Señor y Salvador. Tome a Cristo en serio, porque el mundo está lleno de personas religiosas que asisten a una iglesia y que saben muchas cosas de la fe cristiana, pero realmente no han nacido de Dios. ¿Cómo hacemos para nacer de Dios? Simple y llanamente, escuche y crea lo que la palabra de Dios dice acerca de Cristo. Y créalo de corazón. Y solamente deposite en Cristo la confianza para su salvación. Arrepiéntete de tus pecados y reconoce que no te puedes salvar a sí mismo. Reconoce que eres un miserable pecador y que solo en Jesús puedes ser justificado y librado de la condenación eterna. Reconócele hoy y reconoce tu incapacidad, tu insignificancia, tu fragilidad. Reconoce que un día darás cuenta a Dios y que si no estás justificado en la fe del Hijo de Dios, no podrás ser salvo. Amable oyente, estas palabras que está escuchando hoy significan la vida o la muerte. La vida si crees en Cristo y la muerte si lo rechazas. Arrepiéntete, nuevamente le dice el Espíritu Santo en el día de hoy, y confía en Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie puede ir al Padre sino por Él. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por todos los que están en el mundo, para todos aquellos que le reciben, para todos aquellos que creen en su nombre, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Ven hoy a Jesús, rinde tu vida y entiende que solo en Él puedes ser salvo y heredar la vida eterna. Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin, Él es la luz del mundo, Él es el todopoderoso, Él es el príncipe de paz, Él es el único que puede llevarnos a Dios. Nuestra vida solo tendrá sentido cuando reconocemos quién es Jesús. Nuestra vida solo tendrá paz y sosiego cuando Jesús gobierna nuestro corazón por el poder de su Santo Espíritu. Nuestra vida solo dará gloria a Dios cuando Cristo es quien rige nuestro caminar en este mundo. Nuestra vida tendrá esperanza solo cuando Cristo es nuestra esperanza. Nuestra vida tendrá vida eterna porque Cristo es la vida eterna. Nuestra vida solo podrá brillar cuando Cristo sea nuestro Señor, porque Él es la luz del mundo. A Él sea la gloria por siempre, amable oyente. Ven hoy a Jesús. Inclina tu corazón, inclina tu rostro en esta mañana y voy a orar por ti ahora mismo. Amado Dios y Padre nuestro, permite que estas palabras que salen a través de este medio de comunicación lleguen al corazón de todos los que están escuchando, y que todos aquellos que no te conocen y que no han rendido su vida a ti, hoy la rindan y puedan entender que solo en ti hay salvación. Salva sus almas, Señor. Perdona sus pecados, Señor Jesucristo, y ven a morar con tu Santo Espíritu a sus vidas. Dales la fe que salva y dales el nuevo nacimiento, porque solo tú los puedes salvar. Solo tú les puedes dar nueva vida y hacerles nueva creación. Bendito eres tú, Señor. Sálvalos y perdona sus pecados. Te lo imploro en el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios.
Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.